Hola a todos, hola chicos, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a conversar un poquito sobre el método de sanación resecado. Muchos me han estado haciendo preguntas y vamos a intentar dilucidar algunas dudas al respecto. Lo primero que diríamos es que el método resecado es una metodología de sanación. Es una metodología que nació aproximadamente por ahí, por el año 2011, y nació producto de una investigación que comenzó a fines del año 2007. Por lo tanto, esta investigación que comenzó a fines del año 2007 terminó en el año 2011 con una metodología de sanación llamada método resecado. Ahora, ¿qué hace este procedimiento? ¿Cómo opera? ¿De qué se trata? El método resecado busca para sanar un desequilibrio en el cuerpo que puede estar asociado a un virus, una bacteria, un chakra, por ejemplo, un desajuste energético, cualquier tipo sea el desequilibrio. El método resecado lo que busca es básicamente equilibrar. Sin embargo, se diferencia de algunas otras técnicas en que en esta metodología nosotros utilizamos las fuerzas de la materia, las fuerzas Yin y las fuerzas Yang presentes en toda la materia que nos circunda, ¿verdad? En el universo entero. Por lo tanto, nosotros para equilibrar una anomalía podríamos trabajar con imanes, como por ejemplo en el biomagnetismo. Sin embargo, como sabemos que la mente es magnética y que la mente opera en base a Yin y Yang, solamente trabajamos a través de las fuerzas Yin y Yang de la materia. Por lo tanto, el operador, cuando encuentra, por ejemplo, desequilibrios en los chakras, cuando encuentra, por ejemplo, presencia de patógenos o alguna disfunción, etc., lo que va a hacer es, a través de sus propias fuerzas Yin y Yang presentes en su mente o en sí mismo, en su cuerpo-mente, va a proceder a generar un trabajo de equilibrio. Y ese trabajo de equilibrio va a ser dirigido obviamente al paciente que está con algún problema. Y aquí, una vez realizado el procedimiento de equilibrio, de forma muy sorprendente nos damos cuenta que el cuerpo del paciente, en el tiempo posterior a haber sido trabajado por el terapeuta, por el operador, ¿verdad?, incluso 15 minutos posteriormente a ser trabajado, empieza a generar un resultado interesante. ¿Ya? Podríamos decir, por ejemplo, que una anomalía X, como por ejemplo un problema gástrico, un dolor de espalda, un dolor de cabeza como una encefalitis, 15 minutos después de haber sido trabajado por el operador equilibrando las fuerzas Yin y Yang, las fuerzas femeninas y masculinas de la naturaleza, en desequilibrio en ese paciente, comienza a percibir ya los beneficios. Entonces, de esta manera, el operador de la técnica estará constantemente observando el cuerpo del paciente, ¿verdad?, en busca de todos estos desequilibrios que pueda tener el paciente e intentando corregir las fuerzas de la materia, las fuerzas Yin y las fuerzas Yang, para finalmente generar una especie de equilibrio en las fuerzas. Una vez el cuerpo equilibra el desequilibrio, obviamente asociado al problema, se desatan las fuerzas propias de la vida. Me refiero a las fuerzas de sanación propias de ese cuerpo, ¿ya? En realidad nosotros no sanamos nada, nosotros solamente buscamos desequilibrios, los equilibramos y el cuerpo en su propia sabiduría se sana solo. Y así el operador va revisando distintas anomalías que pueden haber, encontrando distintos tipos de enfermedades, pueden ser virus, bacterias, hongos, desarmonías en chakras, ¿verdad? Distintos tipos de enfermedades, por ejemplo un problema gástrico, un problema hepático, un problema de colon, por ejemplo articular, enfermedades ya desde hepatitis, pancreatitis, meningitis, etc.
y a través de este procedimiento lo que va haciendo lentamente es corregir estas fuerzas de la materia, estas fuerzas yin-yang, ¿ya? Y lo que va provocando en ese paciente es una especie de equilibrio. Ahora, ¿cómo opera esto? Es raro, porque este es un procedimiento que el operador hace de forma mental. Podría ser físico con algunos imanes si quiere, pero en realidad no es necesario. El operador, el trabajo principal que se hace es un trabajo mental, y ese trabajo mental opera sobre el paciente de una forma misteriosa. Nosotros siempre, nos referimos a esto como un trabajo a través del inconsciente colectivo. Muchas personas, al no entender este tipo de procedimiento, a veces se sorprenden por cómo puede ser que una persona no toque nada, ¿verdad? No toque al paciente, y cómo va a tener resultados positivos ese paciente. Bueno, déjenme decirles que hay algo de lo que ya Jung habló hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y eso es el inconsciente colectivo. Entonces todos nosotros, a través del inconsciente colectivo, de alguna forma estamos enlazados, ¿verdad? Eso ya tenemos un poco más de noción al respecto, ¿verdad? De la misma forma, tanto el operador como el paciente, incluso todas las demás criaturas, estamos siendo parte de una especie de red total, de una especie de internet global, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que la separación como tal entre las criaturas no es real, no existe en términos profundos. Va a haber, en términos profundos, siempre una especie de conexión, y esta conexión Jung lo señalaba como, o al menos un aspecto de esta conexión la señalaba como el inconsciente colectivo. El operador en esta técnica trabaja sobre equilibrando estos desequilibrios sobre el inconsciente colectivo del paciente, y de una forma misteriosa ese inconsciente colectivo, entre comillas podríamos decirlo, escucha, lee o entiende clarito el trabajo de equilibrio que se ha hecho, y de alguna forma va equilibrando las distintas anomalías, como si realmente nosotros hubiéramos hecho un trabajo, por ejemplo, para los que son de biomagnetismo, con imanes puestos físicamente en el cuerpo. Sin embargo, en este caso el operador no pone nada, absolutamente. O a lo mejor si puso imanes, quizás puso un par de imanes. Entonces, el operador básicamente lo que va haciendo es equilibrar y sanar las distintas enfermedades muy comúnmente conocidas, desde, como les digo, una meningitis, una pancreatitis, una hepatitis, una gastritis, o problemas, por ejemplo, como una artrosis o una artritis, en fin, problemas pulmonares, sistema pulmonar, sistema respiratorio, gastrointestinal, urinario, todo lo que son enfermedades, por ejemplo, geniturinarias o sexuales incluso, pero también problemas con el tema energético, anomalías, por ejemplo, de chakras, o en los centros, el centro intelectual, centro emocional, instintivo, centro sexual, en fin, incluso podemos impactar la anatomía oculta del cuerpo. Entonces, desde este punto de vista, nos da múltiples posibilidades esta metodología. Un aspecto muy interesante y que es muy diferenciador con respecto a otras técnicas es que en este tipo de tecnología, que es recetado es una tecnología mental, en este tipo de tecnología lo que nosotros hacemos es construir paquetes de información. Un paquete de información es podríamos decir, entre comillas, una especie de bolsa contenedora, un saco contenedor de información, donde el operador ya no necesita saber todo lo que está ahí dentro, ¿verdad? Si ahí adentro hay muchas instrucciones, el operador no necesita saber todo lo que está ahí dentro en esas instrucciones, sino que ese operador a esa bolsa le va a poner un nombre ficticio, como por ejemplo alfa o beta o lo que sea, y después, en vez de decir, por ejemplo,
en vez de mencionar todo el contenido A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, en fin, es solamente, si ese saco contenedor se llama alfa, él va a decir alfa, y por el hecho de decir alfa, está utilizando todo el contenido de ese paquete. Entonces, un paquete de información básicamente nos va a ahorrar mucho trabajo y va a hacer que el operador realice múltiples, entre comillas, comandos a través de una sola acción, utilizando justamente uno de estos paquetes de información. Y en términos prácticos, ¿cómo sería? Imagínate tú, si eres terapeuta de biomagnetismo, o si haces Reiki, o si ves el tema de, por ejemplo, de las arqueas u otros tipos de metodología donde estás encontrando, por ejemplo, meridianos, nadis con problemas, o que encuentras chakras con problemas, o virus, bacterias, hongos, parásitos. Son muchos y múltiples anomalías que puede haber en un cuerpo, ¿verdad? Lo que hace Resecado es que se acopla a estas metodologías y todas aquellas cosas que tú encuentras las va a incluir dentro de un solo paquete. Entonces, imagínate tú encontraste chakras, chakra 1, chakra 2, chakra 3, con anomalías, pero adicionalmente en biomagnetismo encontraste virus de la gripe o algún tipo de estreptococo beta hemolítico, Helicobacter pylori en la parte gástrica, ¿verdad? Un estafilococo áureo generando acidez y reflujos, etc. Y por otro lado, la medicina china te dijo que estaba con problema el meridiano vasogobernador, por ejemplo, no sé, en fin. O a lo mejor, desde otro punto energético, hay un problema en un nadis. ¿Cuál nadis? No sé, a lo mejor Chechuna, o a lo mejor Ida, Pingala, ¿verdad? Estos nadis, más bien conceptos que vienen de la India, ¿verdad? O del Oriente. No sé cuál sea tu tipo de técnica, pero en tu rastreo como operador encontraste una serie de cosas. En vez de trabajarlas de a una, en vez de ir intentando equilibrarlas de a una, en vez de que el operador utilice una hora o no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, en ir trabajando punto por punto, la idea que yo te propongo es que con Resecado, a través de un paquete de información, nosotros solucionemos todo eso en exactos, o en realidad como máximo diría yo, 14 segundos. Sí, así tal y como te lo digo, 14 segundos. Incluso puede ser menos. Y bueno, en ese tiempo lo que nosotros hacemos es básicamente detonar el paquete de información necesario para que una serie de anomalías que puedan estar en el cuerpo del paciente que nosotros encontramos a través de una metodología X que nosotros conocemos, a través de una metodología de diagnóstico que nosotros ya conocemos de antes, ¿verdad? Lo que sea que nosotros hayamos encontrado, la vamos a impactar a través de este procedimiento que en muy breve tiempo nos va a permitir desarticular todas las anomalías, virus, bacterias, hongos, parásitos. Por ejemplo, si tú eres de biomagnetismo y encuentras 1000 cosas en el cuerpo de una persona, esas 1000 cosas las vamos a poder desarticular en exactos 14 segundos como máximo. Pero no solamente virus, bacterias, hongos, parásitos, porque recuerden, a los que son de biomagnetismo, que en biomagnetismo encontramos otras cosas también, como por ejemplo los reservorios. En este caso, los reservorios no es necesario revisarlos porque al momento de impactar el patógeno desaparece en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, desde ese punto de vista, nos va a acelerar mucho el trabajo. Bueno, precisamente la característica del método Resecado es que eleva los resultados de tu terapia. No sé cuál terapia tengas, Reiki, biomagnetismo, digamos, u otras, ¿verdad? Efectivamente, eleva los resultados y disminuye los tiempos también. Entonces hace que nuestras técnicas sean más eficientes, logren mejor resultado o el menor trabajo con el mejor resultado, ¿verdad? En el menor de los tiempos. Mayor eficiencia. Ahora,
no solamente esos son los beneficios, tiene múltiples otros beneficios también, como por ejemplo, resecado se puede adaptar a una serie de necesidades. Si tú tienes una persona enferma, perfecto, puedes trabajarla con esta metodología, pero ¿qué pasa si tengo a toda mi familia enferma y tengo muy poco tiempo para poder atenderla? Ningún problema, porque a través de la misma metodología, con algunas variaciones, con algunos cambios en la tecnología, como le decimos nosotros, tú puedes perfectamente atender a una persona o a toda tu familia al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínate si tú eres terapeuta y vienes cansado del trabajo después de haber atendido 10 personas, ¿verdad?, en tu consulta, y resulta que llegas a la casa y tu familia te pide terapia también, ¿verdad? A lo mejor 4 personas de la familia están un poco enfermos y quieren que los revise. ¡Wow! Después de haber trabajado todo el día, es cansador. Entonces, bueno, aquí se nos da la posibilidad de que podamos revisar a toda la familia en la misma terapia, en el mismo trabajo, no 4 trabajos, uno por cada persona de la familia, ¿no? Si son 10 personas las que lo necesitan, podemos hacer un solo trabajo y en ese momento ingresar a las 10 personas y tener exactamente los mismos resultados con cada uno de ellos. Entonces, te va dando otras posibilidades, o por ejemplo, también te da la posibilidad de atender plantas y vegetales. También, por supuesto, todo lo que sea vivo puede ser atendido, pero incluso algunas cosas más locas aún, como por ejemplo, ¿será posible impactar algo que esté fuera de mí? Como por ejemplo, el entorno de mi habitación. ¿Será posible eso? ¿Y cuál es la idea de impactar el entorno de la habitación? Imagínate si tienes un paciente que tiene, por ejemplo, sarna. Déjame decirte que la sarna, si el paciente tuyo tiene sarna, te puedo asegurar que las sábanas también lo tienen, o con mucha posibilidad, la ropa interior, la pijama, ¿verdad? Su ropa en general, muy probablemente tiene sarna. La persona que convive en esa habitación con esta persona, seguro también tiene sarna. Entonces en la habitación muy probablemente también la hay. Entonces, muchos patógenos también están presentes dentro de la habitación y eso también se puede trabajar. Y bueno, como te decía, un plato de comida, incluso antes de comerlo también puede ser. Entonces, la característica de resecado es que se han ido desarrollando una serie de tecnologías adicionales que se acoplan al resecado, que nos permiten a nosotros ir acomodando el procedimiento para los distintos requerimientos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Si necesitamos atender una persona, ningún problema. Muchas personas, ningún problema. Una planta, ningún problema. Un entorno, ningún problema. Un plato de comida antes de comerlo, ningún problema. Y muchas otras cosas más. Entonces, en resecado está la posibilidad de incorporar distintas tecnologías para ir modificando y logrando mejores resultados en la medida que tú necesitas o que tus necesidades son otras. Si necesitas, por ejemplo, atender un animal o un grupo de animales, también podría ser. Bueno, en fin, hay muchos tipos de tecnologías que se pueden ir adaptando y acoplando a esta metodología de resecado. En suma, esto te da la posibilidad de trabajar de forma extensa una serie de pacientes, digamos, o hacer una serie de trabajos objetivos sobre el paciente, ¿verdad? Obteniendo muy buenos resultados. Y bueno, el operador, en la medida que va trabajando con este procedimiento, se va a dar cuenta de que su nivel de eficiencia se va a incrementar de forma dramática, porque claro, cada uno de ustedes tiene técnicas un poco distintas, terapeutas en distintas áreas me refiero, ¿verdad? Y al momento de trabajar con resecado se van a dar cuenta que este resecado va a permitir centralizar la sanación desde muchas otras, ¿verdad?
de una forma rápida a través de esta metodología, y eso les va a permitir incrementar los resultados de forma dramática. Entonces ahí, de esa manera, el operador empieza a darse cuenta del aumento de su propia eficiencia. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué resecado? ¿Por qué ese nombre tan raro? En realidad no es que nosotros nos hayamos dicho en un momento, mira, le vamos a poner resecado. No, fíjense que ese nombre nació básicamente, fue naciendo, se fue creando en el transcurso de la investigación. Sucede que en el transcurso de la investigación que se hizo del año 2007 al 2011 para elevar los resultados a través de las fuerzas de la materia Yin y Yang, lo que se logró entender era que las anomalías que presentaba un cuerpo, por ejemplo, si tú eres biomagnetista, imagínate, esta persona tiene pares o tiene algún desajuste en algún chakra si eres reikista. Ya. Todas estas anomalías en los chakras o en los pares de biomagnetismo, en esta nueva metodología que se estaba desarrollando, se lograron entender como si fueran auténticas malezas, plantas, auténticas malezas en un jardín. Entonces se logró entender que todas estas anomalías presentaban raíces, estaban profundamente arraigadas, y esas raíces, si tú no las eliminabas en su totalidad, finalmente esta maleza que estaba en este jardín siempre va a intentar volver a brotar. Entonces, por ejemplo, es muy similar a lo que en biomagnetismo hacen con los reservorios, ¿verdad? Claro, los reservorios vendrían siendo también parte de estas raíces. Sin embargo, en biomagnetismo muchas veces tú impactas los reservorios y muchas veces los pares y los puntos vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Claro, y es porque efectivamente tú sí le diste a algunas raicillas, pero muy probablemente hay algunas raicitas que no estás captando en su totalidad. Entonces, un resecado intenta abarcar todas estas posibles raicitas, estas raíces muy profundas o raicillas muy imperceptibles que están asociadas a esta anomalía, y lo que intenta hacer es secar esta maleza. Por eso el nombre resecar, resecado o resecar, mejor dicho, es secar, pero a grado sumo. Resecar es secar a mayor grado. Por eso cuando nosotros estábamos trabajando en el desarrollo de esta metodología, digo nosotros porque trabajaba yo que soy el creador de la técnica, pero muchas veces algunos alumnos míos me ayudaban en ciertas investigaciones, claro, porque teníamos que ir probando ciertas cosas. Yo necesitaba ver que los demás tuvieran resultados muy parecidos a los míos también, ¿te fijas? Y lo trabajamos y lo revisamos en muchos pacientes también. Entonces no era solo que yo iba probando resultados en algunos pacientes, sino que tenía la ayuda de muchas personas que sometían a prueba esta metodología que iba apareciendo, y en base a eso íbamos mejorando la metodología, prueba y error, así, hasta que íbamos mejorando algunas cosas, descartábamos otras que no tenían tantos resultados, y eso nos costó varios años. Entonces el diálogo entre nosotros era, mira, encontré estas cosas, sécalas, y decía yo a algún alumno mío, sécalas, y él las secaba. Entonces el trabajo básicamente que se hace en el secado es encontrar una serie de anomalías y, como si fueran plantas, secarlas de forma de mayor a mayor grado. Vamos a secar el problema, pero a mayor grado. Dicho de otra forma, lo vamos a resecar. Entonces ese es el objetivo. El operador de la técnica va a secar una anomalía, pero a mayor grado. Dicho de otra forma, lo va a resecar.
Entonces esta palabra fue naciendo en la medida que nosotros íbamos entendiendo una fenomenología y finalmente nos dábamos cuenta que el proceso de secar la anomalía que estaba ahí justamente era el nombre de la técnica. Así que se mantuvo ese nombre que nació en el fragor de la investigación. Lo que sí quiero aclarar es que resecado no es cervical sacro. Muchas veces se ha dicho, tanto en redes sociales como en YouTube, ¿verdad?, que resecado es polo negativo en cervical, polo negativo en sacro, y eso es resecado, y eso es absolutamente falso. Pensar que resecado es solamente eso es quitarle una tremenda potencia al procedimiento. Resecado, ya les dije que puede trabajar con animales, plantas, personas, grupos de personas, un entorno, etc. Pero también el que entiende cómo opera esta metodología puede desarrollar nueva tecnología mental, como nosotros le denominamos, nueva tecnología mental. Entonces, el entender cómo opera este procedimiento es clave para que los terapeutas que hemos ido formando sean capaces de desarrollar su propia tecnología mental. Pensar que resecado es cervical sacro es simplemente trabajar como si tú estuvieras trabajando con biomagnetismo con un par más, y no es así. Este resecado no es un par más, es una posibilidad que te puede ayudar a solucionar un sinnúmero de posibilidades que vienen de distintas técnicas de sanación, ¿verdad? Pero también te puede ayudar a generar nueva tecnología para solucionar distintos desequilibrios que tú vayas viendo por ahí. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están pensando, pero ¿y cómo se hace el resecado? ¿Verdad? Lo que sucede es que no es fácil explicar cómo se trabaja con resecado, porque resecado no se parece en nada a ninguna de las terapias, tradicionales, ¿verdad? Como el biomagnetismo, como el reiki, como por ejemplo las arqueas u otros métodos. No es igual, es totalmente distinto. Y para explicarte bien cómo opera esto, a los operadores, cuando nosotros estamos entrenando a distintos operadores del método, lo primero que tenemos que hacer es primero intentar explicar cómo opera nuestra mente. No es que nosotros seamos expertos en la mente, porque la mente es un misterio infinito, será un misterio infinito. Sin embargo, hay muchas cosas que el operador tiene que entender en la operación de la mente, en el magnetismo mental, en cómo opera el magnetismo mental para poder trabajar de forma correcta en resecado. Entonces nosotros utilizamos el magnetismo mental para poder corregir en el inconsciente estos yin y yang, ¿verdad?, que generan estos desequilibrios. No es nada como el biomagnetismo, no es como el biomagnetismo, no es que tú pongas una cosa aquí y una cosa allá, no. El operador da una instrucción mental, pero una instrucción mental magnética, y esa instrucción mental magnética está desarrollada en base al entendimiento que él tiene del magnetismo mental. Y ese entendimiento que él adquiere del magnetismo mental le hace comprender que puede equilibrar las fuerzas de la materia, las fuerzas yin y las fuerzas yang, en ciertas condiciones. Y una vez que se cumplen esas condiciones, sucede el equilibrio. Entonces, muchas veces me han preguntado, pero ¿y cómo es esto? Pero es que no lo puedo explicar en 10-15 minutos. Para que ustedes se hagan una idea, solamente en explicar de forma profunda resecado me demoraría 2 días, al menos. Si concentro toda la información, porque todo esto por lo general se realiza en 4 días, en 4 jornadas, ¿verdad? Pero concentrando toda la información, en 2 días podría ser, para que la persona logre entender. Y cuando logra entender bien la metodología, una vez que la persona entiende la metodología y que la comprende, y que comprende el desarrollo de la misma, se va a demorar 14 segundos en desarticular un problema. Bien, chicos,
no me queda más que a las personas que estén interesadas en conocer esta fascinante metodología, entrar al fascinante mundo de la bioenergía y la mente, y del equilibrio de la mente. Los invito, ¿verdad?, a que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Y les puedo asegurar que vamos a superar sus expectativas. Bien, chicos, me despido, que estén todos muy bien y estaremos seguramente viéndonos en otro video muy pronto. Eso es que estén todos muy bien. Chao, chao. Hola, mi nombre es Luis José Araya, soy de Costa Rica, terapeuta en biomagnetismo y facilitador. Hace aproximadamente 2 años empecé a complementar mis terapias de biomagnetismo con el resecado y la alta bioenergía. Actualmente poseo los 3 niveles y les puedo recomendar al 100%, ya que van a tener un resultado muchísimo más amplio, una terapia más eficaz con todos sus consultantes. Hola, buenos días, yo soy Juliet Turner y estoy muy feliz de haber conocido a Carlos Zamora. Es un gran terapeuta que tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría, y él me instruyó en biomagnetismo y también en resecado, y ha sido una experiencia extraordinaria, tanto para mí personalmente como también para ayudar a otras personas. Así que altamente recomendable hacer los cursos y comprender, ¿no es cierto?, estos mecanismos de sanación tan potentes. Gracias. Un saludo cordial, especial para toda la gran comunidad de terapeutas y no terapeutas también, para recomendarles siempre el curso de Carlos Zamora, el creador de la técnica del resecado de patógenos, que por primera vez se editó aquí en Lima, Perú, en el año 2013. Quien nos saluda, José Luis González, gran amigo de Carlos Zamora. Muy recomendado, la aplico yo aquí en Perú hace muchos años, se han formado muchos terapeutas, muchos profesionales, en el cual se las vengo siempre recomendando para todos. Y por si acaso, no es cervical sacro, como por ahí he visto en algunos videos de YouTube. Un abrazo cordial para todos y muy recomendado. Calidad A1. Gracias, hasta luego.